El siguiente conversatorio tiene como objetivo principal ser una instancia de reflexión sobre cómo se ejercen los derechos laborales de los músicos en la escena local y desde ahí analizar las ventajas e inconvenientes para realizar un trabajo asociativo que apuntan a la creación de un sindicato de músicos. Como futuros trabajadores de la cultura, es de nuestro interés ponernos al tanto sobre cómo proteger y resguardar nuestros derechos como artistas y profesionales, para así enfrentarnos más preparados al mundo laboral, el cual muchas veces se ve empañado por malas prácticas y poco respeto a nuestro trabajo. Agradecemos a quienes han colaborado para que esta instancia sea llevada a cabo y que también están presentes aquí como panelistas. Damos la bienvenida a Fabiola Rivero, abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta, a Daniela Contreras, presidente de la Corporación de Bandas de Rock de Antofagasta, COBRA, a Pedro Escobar, representante del Colectivo Independiente de Músicos de Antofagasta, CIMA, y a Nicolás Lago, representante de la Banda del Recoveco. Agradecemos a cada uno de ellos por aceptar la invitación. Agradecimientos que extendemos a cada directivo, docente, estudiante y persona presente. Y a la profesora Paula Orellana, moderadora de este encuentro. Con esto damos inicio a la conversación. Muy buenas tardes, yo soy Paula Orellana, la moderadora. Bueno, yo creo que vamos a empezar en realidad con esta reflexión y conversación con nuestros invitados panelistas. Y la primera pregunta, igual abierta, es como saber un poco cuál es el escenario actual de la música de la música antofagastino, cómo se desenvuelve el músico para buscar trabajo, para lograr ejercer su profesión, o sea, en la ciudad de Antofagasta. ¿Sé quién quiere partir? Nicolás, vamos a tirar así la pregunta. Hola, Nicolás Lago, soy de la Banda Recoveco. Mi trabajo no es tan, o sea, que está relacionado a la música, soy profesor en realidad y me dedico a la música haciendo clases y dejé de lado un poco la música más que nada para hacerla como hobby, aunque suena feo, yo sé que no es un hobby, pero sí he visto durante todo este tiempo que llevo, porque en mi banda llevamos 11 años, ha habido como un auge, un aumento de lo que es las posibilidades de poder tocar acá en Antofagasta. Quizás antes no se daban tanto y se han abierto muchos más espacios a través de los chicos de Cobra, los chicos de CIMA, que también han abierto los espacios a muchas más bandas para que logren tocar. ¿Faltan espacios para la cantidad de buenas bandas que hay? Sí, faltan muchos espacios, faltan todas las posibilidades, incluso de la gente que ponga el dinero para poder tocar y ser bien remunerado este trabajo, porque igual es súper complicado hacer música y de repente no recibir nada o no tener, no sé, algún beneficio de lo que uno está presentando. Entonces, como lo digo, ha habido un auge, ha habido un aumento en esto de tener espacios o momentos donde uno pueda presentar su trabajo, pero falta todavía que el lado más que nada más monetario. En mi caso, quizás algunas cosas de los chicos, quizás después conversar, trabajar, hacer música para poder generar ingresos, todavía cuesta mucho en lo que es Antofagasta. Bueno, yo quiero agregar algo. La clave, yo creo que dentro del tiempo que yo llevo en la música, que comienza el año 2008, creo que es la autogestión, chiquillos. Los músicos antiguos están acostumbrados a que las cosas les lleguen. Ya están esperando que los llamen, que venga un productor, que los lleve y que lo haga famoso. Entonces, falso. Yo les recomiendo que empiecen a trabajar el tema de la autogestión y ustedes mismos preocuparse por alcanzar sus metas y no esperar que venga alguien, porque es lo que normalmente uno piensa, pero en realidad, como dice Nicolás, cuesta mucho por el tema de las lucas, pero hagámonos cargo y responsables. Yo trabajo con las bandas de Cobra y nuestro lema es ese: trabajemos juntos y no esperemos que alguien llegue, sino que hagamos las cosas nosotros. Entonces yo les recomiendo eso, chiquillos, trabajar la autogestión. Bueno, primero hacer la invitación, más que a preocuparse, también es a ocuparse.
porque hay muchas personas preocupadas, pero se quedan en la preocupación y nunca pasa a hacer una acción. Dicho eso, que tiene que ver con la autogestión o con la asociatividad o con las formas de funcionar de los músicos, existe también un sistema acá y que genera problemáticas para el funcionamiento laboral de los músicos, como un sistema con respecto a espacios en donde el músico pueda mostrar su arte, y como también desde la institucionalidad se generan vulneraciones, en este caso laborales, hacia los músicos. Lo que estamos tratando de hacer ahora, como este conversatorio, y lo que se está realizando, o lo que se realizó también con Proyecto Trama, con el Código de las Buenas Prácticas para los Músicos, son acciones que van en pos de mejorar nuestra situación laboral, por decirlo de una forma. Pero hay que hacerse cargo también del sistema que existe o hay que tener claridad del sistema que hay. En Antofagasta, estamos en este momento aquí en Antofagasta, por lo tanto hablamos. Pero la realidad aquí también es la realidad de todas las regiones de Chile. Nosotros como organización tenemos contacto con entidades desde Arica hasta Coyhaique en asociatividad. Somos parte de una red que se llama Corredor, que tiene vinculación con Arica, Iquique, con nosotros aquí en Antofagasta, con Copiapó, La Serena, y en todas se tienen la misma problemática. El asunto es exactamente comenzar a tener acciones y eso, simplemente empezar a visualizar lo que hay y ver cómo mejorarlo, y tener claro que es lento. Y lo otro que también, que tiene que ver específicamente con de qué trata este conversatorio, es tener claro la herramienta que se va a usar para generar ese cambio en la situación laboral de nosotros. Porque tal vez no es un sindicato la herramienta, sino que un gremio. Por eso hay que tener bien clara el fin para poder bien saber qué herramienta utilizar. Bueno, con respecto a eso, por eso está acá Fabiola Rivero, que es abogada, y bueno, ella ha preparado una pequeña presentación y nos va a aclarar un poco, porque creo que es importante también saber de qué manera tenemos que asociarnos, ¿no? O sea, qué personalidades jurídicas existen. Así que dejo la palabra a ella también para que nos cuente un poco más. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, ya como lo señalé ya el decano, a don Hugo, el cariño y el afecto de nuestro decano, del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, quien por razones de salud no pudo estar presente el día de hoy, como lo sabe la coordinadora Dayana. Él estaba muy motivado de participar, y no solamente de participar como espectador, sino que además participar siendo parte de este conversatorio, porque él es un destacado profesor de Derecho del Trabajo, ¿bien? Y justamente estaba viendo el tema de Derecho Colectivo. Yo soy profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas, también hago clases en Ciencias Sociales, hago clases a los estudiantes de Trabajo Social y hago clases de Derecho Laboral y Derecho Familiar. Y es en ese contexto que me convocaron, y además tengo algún grado de vinculación con la carrera de música. Tengo un grado de acercamiento con la legítima reivindicación de los y las artistas, en orden a que sean denominados trabajadores de las artes y las culturas. Trabajadores y trabajadoras de las artes y las culturas. Y es en ese contexto que vamos a hacer esta brevísima presentación, que se llama el derecho a la sindicalización, pero voy a coger los términos de Peter, diríamos el derecho a la asociatividad de músicas y músicos como trabajadores del arte. ¿Bien? Joven, por favor. La importancia del trabajo colectivo, incluso dentro de las ciencias más duras o ciencias naturales, por decirlas como oposición a las ciencias sociales, las artes y las humanidades, se habla ya de una perspectiva más sistémica, ¿cierto? Que la evolución del ser humano pareciera ser que no fue algo netamente vinculado a nuestros genes, ni a la superación de ciertas barreras, sino que lo que ha generado que la evolución del ser humano sea exitosa y nos haya permitido permanecer tantos años en la Tierra, y ojalá que si se toman las medidas hartos años más,
ha sido precisamente la posibilidad de asociarnos, de trabajar colectivamente. Si se mira desde la perspectiva de los animales no racionales, desde este instinto gregario. Pareciera ser que el asociarnos va en nuestra naturaleza, sin embargo han sido las guerras mundiales o las dificultades de carácter político, como por ejemplo las dictaduras, las que han incidido en un cambio de paradigma político e ideológico, donde esta esencia colectiva ha pasado al individualismo. Y lamentablemente, como lo hemos visto en nuestro país, ¿cierto?, de forma dramática, a un individualismo descarnado, despiadado, que está propiciado desde nuestra génesis en un sistema político, desde la Constitución, por ejemplo. Pensemos solamente en la crisis del sistema de pensiones, que ha determinado que, por ejemplo, el gobierno del presidente Piñera esté promoviendo una reforma más allá de los cuestionamientos de la forma de esa reforma de pensiones, pero que pone en la palestra la necesidad de agenda pública, de discusión, de la importancia de la construcción colectiva. Además, el trabajar de forma colectiva resulta ser estratégico y funcional, por cuanto, o sea, el viejo adagio, la unión hace la fuerza. Pareciera ser que si nos asociamos, conseguimos más y cosas y logros más eficientes que si trabajamos solos. Y por otro lado, la posibilidad de que los seres humanos nos asociemos hace que podamos tomar luchas, banderas, nos transformemos en activistas, en incidentes políticamente, y para eso me refiero no solamente a militar en un partido político, todos y todas los agentes de una comunidad educativa pública, como es la Universidad de Antofagasta, estamos llamados a ser agentes de cambio, a ser agentes públicos, de generar un cambio en la comunidad, y en este caso en la comunidad antofagastina. La Universidad de Antofagasta es la única universidad pública de la región. Por lo tanto, estamos llamados también no solamente a satisfacer nuestros propios egos, sino que a generar comunidad. Nosotros, las personas que formamos parte de la comunidad de la Universidad de Antofagasta, no solamente estudiamos Derecho, estudiamos Arte para satisfacer nuestras propias pulsiones y necesidades personales, sino que también para que nuestro arte, nuestra ciencia, trascienda y sirva de catalizador y de mejorador de nuestra comunidad. Y por último, también es una manifestación de los derechos humanos, ¿verdad?, desde la perspectiva comunitaria. La siguiente, por favor, ahora sí, joven. Teniendo claro lo bueno de la asociatividad, esta presentación parte de la base de que la construcción colectiva es buena, necesaria y justa, y que cada vez que hemos tratado de ir de forma individual parece que no nos ha ido muy bien. Entonces, en el ámbito de las artes podemos hablar de varios grupos, varias formas de trabajar. Por ejemplo, en las sociedades, por ejemplo, en las asociaciones gremiales o gremios, por ejemplo, en los colegios profesionales, por ejemplo, en las ONG y también los sindicatos. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de 3 de ellas, que son las que más utilizan ustedes y que además yo escucho que Juan me dice que sus estudiantes tienen más inquietudes, ¿cierto?, respecto de las sociedades, las asociaciones gremiales o gremios y también los sindicatos. Vamos a distinguir, cuando hablamos de sociedades de músicos, gracias, joven del Recoveco, vamos a distinguir las sociedades desde el punto de vista jurídico contemporáneo y las sociedades antiguas. Por lo tanto, yo voy a complementar la opinión de la compañera de Cobra, muy bien, dirigente mujer, excelente, en un conversatorio dirigido por una doctora mujer. Y eso es maravilloso, aplausos. ¿En qué sentido, Daniela? Porque efectivamente, en la perspectiva contemporánea, pareciera ser que la gente espera que le llegue. Pero cuando uno habla de las sociedades, por ejemplo, de comienzo del siglo XX, fines del siglo XIX, las sociedades de músicos eran sociedades de socorros mutuos. La Sociedad Filarmónica, la Sociedad Bach, la Sociedad de Músicos Profesionales de Valparaíso. Hay interesantísimos registros gráficos donde ustedes pueden simplemente poner Sociedades de Músicos Chile y les van a aparecer una serie de registros gráficos, también llamados clubs de músicos. Y se llamaban sociedades, sin embargo, en esa época de Chile, esas sociedades no tenían ánimo de lucro. Contemporáneamente, ahora sí estamos hablando de sociedades como sinónimo de empresa. Y esas sociedades se conocen, ¿cierto? Las LTDA, las de responsabilidad limitada, las por acciones,
colectivas, etc. Entonces, la diferencia más importante es que hoy en Chile, cuando hablamos de sociedades, se refiere a empresa y por lo tanto se debe tributar, hay que pasar por servicio de impuesto interno, hay que establecer un contrato de sociedad y por lo tanto esto es sinónimo de lucro. En el limbo quedan aquellas terminologías antiguas respecto de lo que se hace hoy, como la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ellos se declaran ser una, ¿cierto?, sin fines de lucro, pero en definitiva igual hay algunos estipendios que sí. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó? La transición inadecuada. Acá tenemos asociaciones gremiales. ¿Cuál es la diferencia con la sociedad propiamente tal? Que la sociedad gremial no necesariamente tiene que tener la asociación gremial de digo, no necesariamente tiene por objetivo el lucro como empresa. No es una empresa, pero es una suerte de cooperativa encaminada a la consecución de un fin común. Y ahí ustedes tienen una imagen, que yo traté de ampliarla lo máximo posible, claramente el diseño no es lo mío, y es la Asociación Gremial de la Industria Musical Independiente de Chile. ¿Ya? Ahí está Chica, que es la Asociación Gremial de la Industria Musical Independiente de Chile. Es una asociación gremial que existe, ¿ya?, en Chile. ¿Y qué son, a diferencia de las empresas, insisto, sociedades contemporáneamente? Porque si ustedes buscan, tienen que hacer algún trabajo, ¿cierto?, van a encontrar sociedades que eran sin fines de lucro, pero en la actualidad son sociedades empresas, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia? Que este es un grupo de personas que comparten una misma profesión, ¿cierto? En este caso ustedes, músicos y músicas, ¿verdad?, que buscan desarrollar y proteger sus actividades comunes. Por ejemplo, el gremio de la industria independiente. Ellos quieren proteger la industria independiente a diferencia de la industria, por ejemplo, de sellos, ¿verdad? Y en este caso, la asociación gremial tiene que conformar un estatuto, ¿cierto? Pero la diferencia es que estos estatutos, como son una suerte de cooperativa, de cooperativismo, así como las cooperativas de la vivienda, así como las cooperativas de agricultores, por ejemplo, como Altos, no se llama Altos, se llama los cultivadores hidropónicos de La Portada, ¿los conocen o no? Sí, ellos son una cooperativa agrícola, ¿bien? En este caso, ¿cierto?, van al Ministerio de Economía y como una cooperativa, es decir, como un gremio cohesionado, pueden postular a proyectos y fondos que lo permitan y se rigen por las normas del Ministerio de Economía. Bien, en el otro caso, en el caso de las sociedades, como son netamente una empresa, se rigen por las normas del Servicio de Impuestos Internos y del Código del Comercio. Necesitan para su constitución de un abogado y idealmente de una abogada. La siguiente, por favor. Y luego tenemos sindicatos, ¿cierto? Y acá tenemos una imagen de algo real que sucede en nuestra ciudad, ¿cierto? Que es la última huelga del sindicato número 3 de la Corporación Cultural de Antofagasta, ¿cierto? Teatro en huelga, cultura comienza por casa, ¿cierto? Bueno, ahí hay un conocido músico, ¿cierto? Bueno, varios en realidad. Sí, hay varios. Pero esto está público, ¿eh? No he quitado derechos de ninguna naturaleza. Y esto para que ustedes tomen el contexto, o más bien la convicción, que en la premisa, el principio básico, es que los músicos y músicas, como también todos los trabajadores y trabajadoras del arte, pueden sindicalizarse. Como bien decía Peter, ¿cierto?, la discusión es ¿qué vamos a optar? ¿Por una sociedad, por una asociación gremial o por un sindicato? Bien. El Código del Trabajo establece diversas formas de sindicalización en Chile. Están los sindicatos de empresa, como es el caso de ellos. El teatro municipal, ¿cierto?, depende de la Corporación Cultural de Antofagasta, que a su vez depende de la Municipalidad de Antofagasta. Pero la Corporación Cultural de Antofagasta es una empresa. Así es. Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, ellos son sindicatos de una empresa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ese sindicato se fusionara con el sindicato de la Corporación Cultural de Calama y de la de Taltal? Ellos podrían conformar un sindicato interempresa, porque serían varios sindicatos de diversas empresas, pero con un objetivo único. También, y hay trabajadores del arte, trabajadores y trabajadoras de las culturas, que
son trabajadores dependientes y por lo tanto son aplicables todas las normas del Código del Trabajo. ¿Ok? Pero eso pareciera ser que no se visualiza, como que es poco usual que cuando uno piensa en un músico o música, piense en un músico o música que trabaja en un teatro. Uno tiende a pensar quizás en la autogestión, ¿no? Que es un poco la diversidad de personas que están hoy día en el conversatorio. Y en ese caso, sepan ustedes, si es que no lo sabían, que Chile posibilita los sindicatos de trabajadores eventuales. Hay un interesante caso de sindicatos eventuales de danza, de bailarines y bailarinas, ¿ya? Y eventuales, como el nombre lo indica, mientras dure el contrato, así como en el norte la faena, mientras dure la faena de extracción o de minera, en fin, o de puesta en marcha, también se pueden generar sindicatos de trabajo eventual artístico. Por ejemplo, sus colegas, sus primos de licenciatura en artes visuales, teatro. Los montajes de teatro a veces duran medio año, 8 meses, 10 meses, más quizás. ¿Y qué obsta para que durante todo ese tiempo ese trabajador o trabajadora de las artes no tenga un contrato de trabajo con esa productora? Por ejemplo, los sindicatos de trabajadores independientes probablemente es lo que más le viene a ustedes como anillo al dedo. Porque la ley chilena posibilita que los trabajadores, como el nombre indica, independientes, es decir, sin empleador, sin vínculo contractual, este famoso del Código del Trabajo, bajo un vínculo de subordinación y dependencia. Así es dice el Código del Trabajo. Yo ya soy trabajadora de la Universidad de Antofagasta. Yo puedo tener una muy buena relación con mi jefe, pero no por eso voy a llegar a la hora que quiera, porque tengo un horario de trabajo, ¿cierto? Y tengo un vínculo de subordinación y dependencia. Pero en Chile también se pueden sindicalizar los trabajadores independientes. ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo de ello en Antofagasta? Probablemente muchos de ustedes no lo saben, o quizás lo saben y yo no lo sabía. ¿Ustedes sabían que los gremios de la feria Las Pulgas, Pantaleón Cortés, están todos sindicalizados? Sí. Están todos sindicalizados. Todos, me consta. He trabajado con ellos durante un buen rato. Son algo así como 18 gremios. Ponerlos a todos de acuerdo es una locura. Y está el gremio de chacarería, el gremio de bazar, el gremio de pescadería, que como ustedes han visto, cuando han ido, está impecable, ni siquiera huele a pescado. ¿Ya? Está el gremio de ferretería, etc. También están los coleros ilegales. Pero ese es el mejor ejemplo que ustedes pueden tener. También existen sindicatos de pescadores, y no de pescadores que trabajan para una empresa del gremio de la pesca, sino que trabajadores independientes. De buzos mariscadores, los pescadores que estaban en la isla Santa María, todos ellos son trabajadores independientes. ¿Qué obsta que los trabajadores y trabajadoras de las artes y las culturas, en particular los músicos y músicas de Antofagasta, los músicos y músicas de la Universidad de Antofagasta, se sindicalicen, aun cuando sean trabajadores independientes? La siguiente, por favor, joven. ¿De qué va a depender? Va a depender que en este caso, ¿cierto? Vamos a tener una asamblea, igual que el gremio, vamos a tener un ministro de fe, igual que el gremio, ¿cierto? Pero en este caso no nos vamos a sujetar a las normas del Ministerio de Economía, sino que nos vamos a sujetar a las normas del Código del Trabajo, ¿cierto? Y en particular a lo que nos diga la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo. ¿Y cuál es la diferencia? Que en este caso, ¿cierto?, vamos a representar a nuestros asociados y asociadas como trabajadores, aun cuando sean independientes, aun cuando sea interempresa, aun cuando sea eventual, y vamos a poder abogar por los derechos de previsión social. ¿Qué pasa con la previsión social de los y las artistas en Chile? ¿Qué pasa con la negociación colectiva, por ejemplo, que tuvo la Sinfónica en Antofagasta, que se vio obligada a utilizar una norma específica del código porque estaban siendo vulnerados sus derechos? ¿Acaso los trabajadores de las artes y las culturas son trabajadores de segunda clase en una región de matriz portuaria y minera? ¿Por qué pensamos en Concepción como una de nuestras vinculaciones mentales como chilenos y chilenas de espacios de rock y de música? Si Concepción tiene una universidad pública y 2 privadas.
Y nosotros solo en Antofagasta tenemos 2 del CRUT, la UCN no es pública, es privada, pero es del CRUT, una pública, la Santo Tomás, y tenemos una densidad poblacional y territorial infinitamente más pequeña que la de Concepción. ¿Qué obsta que acá tengamos una cuna de arte? ¿Qué obsta que acá tengamos una cuna universitaria y que Antofagasta, además de su matriz minera y productiva, sea también como la región de la cultura de la macrozona norte? Esa es mi invitación. Es una invitación a que podamos trabajar de forma colectiva. Otra cosa que se me cae en el tintero, y con esto termino, es que los sindicatos, el grupo de sindicatos puede conformar federaciones, como por ejemplo la Federación Minera. ¿Qué obstaría para tener la Federación del Norte de los Artistas de las Artes y las Culturas? Músicos, plásticos, actores y actrices. Maravilloso, ¿verdad? Y lo otro, que la Dirección del Trabajo ha dicho que los sindicatos sí pueden tener fin de lucro. Pero debe ir solamente al objetivo sindical, es decir, no a enriquecer a los dirigentes, pero sí a nutrir de desarrollo a sus asociados y asociadas. Eso, jóvenes, muchas gracias. Wow, Fabiola, de verdad, muchas gracias. Yo creo que quedamos todos súper claros con lo que tú de verdad, un gran aporte. Y en relación a lo que tú dices, quisiera como añadir un datito. En la región de Antofagasta, sindicalismo o sindicatos independientes de artistas, hace muy poco se hizo el primero, que fue en el ámbito audiovisual, que lo conformaron hace un par de semanas, después de mucha conversa, de mucho intentar hacerlo. Hace muchos años que venían ellos conversando y tratando de hacerlo, lo pudieron lograr. Y yo me pregunto, bueno, ellos son los primeros sindicatos, digamos, independientes en el sector acá en la región, pero ¿qué pasa con la música con respecto al tema de la asociatividad? ¿En qué circunstancias se da? ¿Cómo empiezan además? Porque yo sé que ustedes están formados como personalidades jurídicas, como asociaciones culturales, pero ¿qué nos podría llevar a hacer quizás, o cómo está tomando la temperatura, digamos, la escena local para pensar en construir algo mucho mayor, como un gremio o un sindicato? Daniela. Me gustó lo que dijo Fabiola, el de unir las diferentes actividades que puedan trabajar en conjunto. En este caso, por ejemplo, con Cobra, claro, Federación. ¿Sí? Hemos pensado más adelante nosotros tenemos solo bandas, en reunir bailarines, gente que trabaje en escena, visuales, gente que grabe, diferentes tipos de actividades, agrupaciones para formar federación, que es lo que hace falta, porque igual nosotros como agrupación estamos muy enfocados en la música y los músicos y tocar, pero nos hace falta ampliar nuestra visión y llamar a artistas de otra índole, como dije, bailarines, gente que trabaje en audiovisuales. Nosotros ahora estamos incorporando a empresas externas, por ejemplo, con Patricio, estamos trabajando en el tema del sonido en nuestra agrupación, muy profesionales, así. Y ahora estamos organizando otro evento igual, pero a eso voy, el tema de la unión en la diferentes tipos de agrupación para llevar algo a cabo. En el caso del colectivo, bueno, nosotros nacimos porque por asociatividad, por decirlo de una forma. Fueron muchos amigos que se juntaron porque vieron una problemática que en este caso fue la falta de espacios. Eso fue lo que gatilló en que existiera CIMA. En ese tiempo, Sala Fusa cerró, que era la única sala de conciertos semiprofesional que existía acá en Antofagasta para música popular, y la cerraron y quedamos sin espacio. Lo único que quedaba es Café del Sol, que te dan, me refiero a que te den espacios para músicos con propuestas nuevas,
porque espacios para músicos con no creaciones propias hay en muchos lados, pero para artistas con creadores es un poco. Entonces, desde ese punto de vista dijimos, todo nació muy natural. Juntémonos en una plaza, hagamos unas reuniones y veamos cómo lo hacemos. De hecho, yo a la primera reunión no pude llegar, pero a la siguiente sí, y desde ahí estuvimos juntos, empezamos a trabajar de inmediato. Y nos asociamos con el único espacio que en ese tiempo había, Café del Sol, y nos dio no sé si el permiso, pero la posibilidad de hacer todos los lunes durante casi 8 meses presentaciones. Y de esa forma nació. En todo esto tiene que haber constancia, que también es algo que tal vez no todos están acostumbrados, y cuando uno se cae hay que volver a levantarse y seguir. Había muchos días lunes donde lo único que estábamos ahí eran quienes tocaban y quienes estábamos en la puerta cobrando la entrada, por decirlo, y no había nadie más. Pero sin embargo, igual después íbamos al próximo lunes y así se fue gestando, así fueron más bandas las que quisieron y quienes creyeron. Una vez que dijimos, ya ok, esto está empezando a funcionar, abramos y hagamos un llamado amplio a las bandas para que trabajemos de forma asociativa y empecemos a aprender a cómo trabajar de forma asociativa. Nadie nos enseñó a nosotros cómo hacerlo, simplemente en la medida del tiempo fuimos generando acuerdos. ¿Cuánto tiempo lleva? Eso fue el 2015, verano del 2015. Y en noviembre del 2015 nosotros sacamos la personalidad jurídica, que es una OCF, una organización comunitaria funcional. Esa es nuestra personalidad jurídica. 130. Ya, la cosa es que hicimos el llamado, y una vez que hicimos el llamado, hicimos el catastro de cuántas bandas fueron. Estamos hablando del año 2015, abril, y éramos 78 bandas. Ahora, de esas 78 bandas, después quienes en realidad sí estaban comprometidas para trabajar de forma asociativa, eso, claro, y ahí fue, y son formas, y tuvimos que empezar a aprender a trabajar de forma asociativa haciendo filtros de quienes se aprovechaban de las instancias solamente para poder tocar, y que aún no sigue pasando, y de quienes sí están comprometidos para trabajar en conjunto. Y así 40, 38, y este año, y somos, bueno, y desde ese año, desde que empezamos a terminar de hacer los filtros, nos mantenemos siempre de 24 bandas, 30 bandas, y ese es nuestro rango. En este momento somos 24. Después dijimos, ya, no sé, estoy hablando súper de lo más básico de la socialidad, como nosotros nacimos. Después dijimos, ya, puta, somos 24 bandas y ensayamos, sí, ya tú tenés batería, sí, yo también, ya, entonces hagamos una tocata y yo pongo la batería. Y la otra banda que toca pone el ampli y el amplificador, y así nos fuimos armando y empezamos a hacer la tocata, y de hecho es el funcionamiento que tenemos hoy día para levantar festivales y eventos y sesiones en base a eso. Bueno, independiente también ya después con la experiencia uno va postulando a proyectos, pero en un principio nacimos de esa forma. Y la asociatividad se nos dio de forma natural. Ahora trabajamos con AYEP, generamos eventos con AYEP, generamos festivales con otras instituciones. Invito a aprovechar el dato, perdón, pero el 16 y 17 de noviembre ahora, por ejemplo, va a tener un festival ahí en el museo, y es de forma asociativa con un sello que se llama Lagartija, y lo estamos haciendo en conjunto. Y después el 8 y 9 de diciembre vamos a tener otro evento de forma asociativa con Antofa Emerge, que es otra asociación de músicos. Entonces, se puede, cuesta, pero se puede. Lo importante es seguir haciendo y no quedarse con lo poco que uno va generando. Y tener mucha empatía. Aquí todos somos músicos, pero todos vemos la música de diferentes formas. Aquí no todos están, por ejemplo, de los que están acá, muchos están estudiando. Hay otros que simplemente vienen porque son músicos autogestionados, aprendieron en la calle y les gusta la música y no, por N motivo no han podido estudiar. Entonces, otra de las cosas que al generar en este caso la asociatividad como gremio, como sindicato, nosotros como colectivo tenemos que tener claro
¿qué nosotros creemos que es un músico? Esta fue una pregunta que salió también en la última reunión que tuvimos con el sindicato, perdón, con el colectivo, que fue hace una semana y media atrás más o menos, donde se habló que íbamos a venir acá e íbamos a tener este conversatorio, y la primera pregunta que fue ¿pero quién es músico? ¿Alguien que sale de la carrera de música? ¿O alguien que, aunque no haya salido de la carrera de música, vive de la música? ¿O que está intentándolo? Entonces, también hay que tener claro ese contexto para poder generar la asociatividad y darnos cuenta que somos muy diferentes todos, pero el fin puede ser parecido, ¿no? Tal vez no mismo, pero parecido. Sí, o sea, igual, excelente todo, pero tampoco hay que dejar de lado que también tenemos derechos o generar este placer de generar un sindicato, es también preocuparse de los derechos que tenemos que tener como músicos y ser respetados. O sea, formamos cosas, pero también tenemos que decirle a la gente que nos llama que cumpla sus obligaciones. Quizás no siempre es bien visto en el músico, en los videos que mostraron en el spot publicitario que hicieron los chicos, en el que el dueño dice no va a poder tocar. Y quedamos con manos cruzadas porque ahora usted, esto es un trabajo. Al fin y al cabo después va a ser un trabajo para usted y sus ingresos van a ser esto, a través de la música. Y si no le respetan eso, van a quedar ustedes así y quizás se van a desmotivar y va, como ha pasado con muchos músicos acá en Antofagasta, dedicarse a otra cosa que no es la música. Entonces, juntarse, asociarse, también va a involucrar los criterios de cada uno, generar un punto de vista claro y que todos se unan ante eso, o sea, seguir una línea, para que así seamos respetados en conjunto y no solamente algunos se aseguren. Sí, de hecho, bueno, la explicación que daba era respecto al contexto de la pregunta que era la asociativa, pero claro, obviamente, claramente la idea de asociarse es para un objetivo en específico, en este caso, cuando nosotros nacimos era buscar un espacio donde difundir nuestro trabajo, y lo mismo va a ser cuando tenga que ver con los derechos laborales de nosotros. Hay cosas que nosotros hemos tratado de hacer en ese aspecto desde lo que nosotros hacemos como colectivo, como por ejemplo dijimos ya en algún momento, aburridos de que los locales solamente te ofrezcan, como sale específicamente ahí en el video, una cerveza, ¿cachai? O que te den el típico, yo te estoy dando el espacio para que te mostres tu trabajo y, ya, gracias, tengo que poder decirlo. Y dijimos, ya mira, hagamos una mínima de costo, por ejemplo, como precio para cobrarle a los locales, por decirte algo. Y dijimos ya que haya un mínimo, por decirte, de 20.000 pesos por músico, por ejemplo. Pero eso es muy difícil si no estamos todos. Sí. Ese es el problema. Y qué bueno que tocas ese punto, porque claro, acá podemos ver que la asociatividad es un proceso, como tú bien lo explicabas, ¿no? Que ha sido un trabajo que se construye con tus pares, tratando de llegar a un fin común, pero en ese sentido, que ese proceso ya lo estamos viviendo de alguna manera con lo que ustedes nos comentan, pero entonces, ¿qué es lo que nos faltaría, por ejemplo, para llegar a esto más, como tú comentas recién, de velar por los derechos de manera mayor, ¿no? O sea, como de armar un sindicato? ¿Qué es lo que nos frena? ¿O qué faltaría? ¿Cómo podríamos proyectarnos eso en la escena local? Desde mi punto de vista, falta más espacio de reflexión como este, en donde de aquí, ojalá todos, pero algún porcentaje de acá que después se dirija y diga, ya, ¿sabes qué? Sí, yo quiero formar, y que ya haga la acción y dejemos de hablarlo, ¿cachai? Eso es lo único que falta, porque una vez que tú haces el sindicato, asumamos que se genera el sindicato acá, jurídicamente nace el sindicato, pero después todo lo que puede ganar el sindicato va a ser en base a las personas que se adhieran a ese sindicato. Lo que importa es que nazca el sindicato.
ya naciendo el sindicato, después las personas se van a meter y van a decir, y de ahí se van a decir, en base a, en este caso, a la asamblea del sindicato, se va a decir, vamos a pelear por tal cosa, vamos a trabajar por esto, vamos a ir, no sé, a la Seremía de Cultura y vamos a decir que, que de aquí en adelante a todos los eventos que sean de la Seremía, los músicos, no sé, el 90% sea de Antofagasta y se le invite a uno, o no sé, todo lo que se quiera ganar con el sindicato. Pero lo importante, o lo primero, es que después de estos espacios de reflexión se llegue a la acción y no se queden aquí nomás, que es lo que normalmente pasa. Sí, mira, yo sumando a eso, quiero añadir que podría realizarse una alineación de la idea también entre las variadas sindicatos o agrupaciones, porque no sacamos nada que mi agrupación nomás se enfoque en algo, sino lo converso con las diversas actividades. Por ejemplo, él tiene una agrupación, yo tengo otra, hay otra agrupación en otra ciudad, pero si no estamos alineados en la misma idea, dentro de los agentes que nos prestan los espacios, que nos prestan servicios, difícil se va a lograr un objetivo. Ahí está el tema de la asociatividad. ¿Y se ha conversado alguna vez de plantearse la idea del sindicato? ¿O es primera vez? No creo que sea primera vez, pero ¿ha habido alguna instancia de acercamiento entre las agrupaciones, por ejemplo, para ver esta posibilidad o esa necesidad que surja como necesidad? Yo pertenezco a la Sociedad del Derecho de Autor, junto con Emita, y siempre las conversaciones siempre vienen una vez al año a conversar con nosotros, esta gente de Santiago, y siempre nos ofrecen esa oportunidad de poder sindicalizarse. Pero como bien dicho los chicos, solamente quedan palabras, pero no en acción. Entonces, y son personas ya de edad, personas que ya han recorrido mucho tiempo, pero aún así quedan siempre en palabras. Entonces, como que la oportunidad de ustedes, ya que están más unidos ahora, porque me hubiera gustado intentar estudiar música acá. Todavía se puede decir. Y juntarse y crear algo. Quizá ahora puede ser el punto inicial para algo que quizá más adelante, si siguen como con esta idea, se crea algo más grande y se van a dar cuenta de que si parte uno, parte un poco, como lo contó el chico de encima, de a poco quizás va creciendo y va a ir creciendo. Y así vamos a generar más potencia en el ámbito musical. ¿Paula? ¿Se puede? Sí. Bueno, dos cosas. Lo primero, decirles que sobre la base de que la Universidad de Antofagasta es una universidad pública y como ya les decía, que todas las personas que estamos aquí presentes estamos llamados a ser agentes públicos de cambio para bienestar y felicidad de los habitantes de la región. Y qué mejor que las culturas para que eso opere. Las autoridades de nuestra facultad, la de Ciencias Jurídicas, porque los abogados y las abogadas somos necesarios. Somos resistivos a veces, pero somos necesarios. Quieren entregar asesoría jurídica gratuita a los estudiantes de música de la Universidad de Antofagasta, poder firmar quizás decano algún convenio, coordinador de carrera, jefe de carrera, también quizás algo de esa naturaleza, porque las necesarias normas de vinculación no se agotan con que los académicos y las académicas salgan de una facultad a hacer clases a la otra. También esa vinculación se tiene que dar entre estudiantes y poder construir un proyecto colectivo también. Así también formamos comunidad universitaria y así vamos subiendo, es cierto, el profesor Maturana y todos somos un gran sistema. Eso como punto número uno, de forma tal que cuando se pongan de acuerdo la asesoría jurídica ya está. Y lo segundo, decirles que la incidencia política. Un sindicato, como pudieron ver ustedes en las láminas, tiene un trasfondo político, social, trascendental. Previsión social de músicos y músicas, la posibilidad de establecer federaciones, la posibilidad incluso de establecer mutualidades, se establece también el Código del Trabajo, la posibilidad de establecer respeto a los derechos laborales, los horarios, el piso mínimo, las cuotas, como el ejemplo que daba cierto Peter de la contratación de personas de la región, obligar al Estado, porque el gobierno de turno es eso, la lucha por el poder de los conglomerados políticos, pero es el Estado chileno el que debe asegurar mínimos, y de ahí hacia arriba, mínimos pisos de trabajo de derechos humanos. Y el Ministerio de la Cultura y las Artes está llamado a eso por estructura. Y en ese sentido, creo yo, porque también soy una persona vinculada a la política, ¿cierto?,
que en la próxima reunión, cuando ya logren sindicalizarse, deben estar acá sentados, nos gusten o no, hayamos votado por ello o no, todos los parlamentarios y parlamentarias de la región, para que escuchen cuáles son las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la música en la región. Que no me sirve que X parlamentario o X parlamentaria sirva de vocera de X persona, ¿cierto? Y no se preocupe de las necesidades, porque nosotros no solo somos un patio trasero de acopio de concentrado de cobre, somos la región de la macrozona norte, la única que tiene una escuela de artes, que como bien ha dicho el rector, era la herencia obligada y la deuda pendiente, producto de la destrucción de el trabajo artístico que se hizo, producto de la intervención de la dictadura cívico-militar. El que ustedes estén aquí y que la Universidad de Antofagasta, como heredera de la UTE y de la antigua Universidad de Chile, sea Antofagasta, no es fortuita. Y no es porque el arte sea lindo, es porque tenemos que necesariamente restablecer la memoria histórica cultural de nuestra región. Y nuestra región, insisto, no solamente puerto, minería y todo, como dicen los ciúticos, las externalidades negativas que salen de aquello, sino que también es cultura. Por lo tanto, que debemos exigirles a esos representantes, porque ellos son los que establecen las leyes. Y eso es necesario y debe ser exigible. Y si no, los castigamos. Nicolás, ¿quieres hablar? Porque para qué pasó, ¿no? Ya, entonces, ya, sí, dale. Quiero añadir algo pequeño antes que hablen los chiquillos, el tema de... Me gustaría proponer, si es que ustedes como alumnos se logran sindicalizar, que creemos juntos círculos de calidad. ¿A qué me refiero? Que entre nuestras agrupaciones veamos lo alto y bajo que llevamos como agrupación en tema de enfrentar enfrentarnos a los espacios públicos que tenemos disponibles. ¿Qué nos falta? ¿Con qué podemos aportar? ¿Qué necesitamos? Pero creando círculos de calidad en que todos nos conozcamos como agrupación. ¿Ya? Eso quería mencionar en cuanto a lo que estábamos hablando, Nicolás. Y Pedro, añadir. Sí, añada. Algo para añadir es que también en lo que es acción, y repito mucho esa palabra porque de verdad creo que es súper importante que quienes están acá también se den cuenta del entorno en donde estamos y se den cuenta lo que falta. Por ejemplo, Antofagasta es la única región que no tenía un PMC, que es el Plan Municipal de Cultura, que es donde se dan las directrices para que culturalmente se vea cómo va a funcionar en este caso la ciudad. Se hizo hace muy poco, se hicieron temáticas por música y por todas las artes y en música habían 2-3 personas, por ejemplo. Entonces ahora el PMC ya está en la fase después de borrador, por ejemplo, y entonces si hubiesen ido más personas, estuviesen ahí incorporadas muchas más ideas, muchas más y mejores ideas de las que pueden salir en lo que ya está establecido de aquí quizás hasta el 2020, tanto cuando se vuelva nuevamente a repensar cuál va a ser el Plan Municipal de Cultura. Entonces, en esa instancia también hago el llamado a que estén pendientes de las cosas que pasan en su entorno. Como por ejemplo, eso que es muy importante, o como por ejemplo lo que se va a abrir pronto, que es Sucre 44, que es un centro cultural, al cual también se hizo un llamado para el plan de funcionamiento, y en el cual nuevamente habían 2 personas hablando del área musical. Y en donde tampoco habían instituciones, yo no sé por qué tampoco se hace esa vinculación municipalidad, universidad, municipalidad y seremía, ni siquiera de la seremía, por decirlo. Entonces, ya que vemos que institucionalmente hay muchas falencias, nosotros tenemos que llenarlas, ¿no? Nosotros asistir y generar nuestra idea y aportar de donde estamos. Tomarse los espacios. Y con tomarse los espacios, de verdad, por ejemplo, bueno, ya eso tiene que ver con otras cosas, pero... Cuente.
No, por ejemplo, hay algunos estudios aquí en donde te dicen que, no sé, pues tú ves las políticas culturales y te dicen que hay 45 espacios culturales aquí en Antofagasta. Y yo digo, ¿dónde? Claro, pero después si tú te vas a revisar, ellos toman como espacio cultural una plaza que no está habilitada para ningún tipo de evento, pero como un espacio público abierto, lo dicen, no, si hay un espacio para la cultura. Y lo tachan y dicen, hay harto espacio. Pero no es la realidad. Pero si eso después no se refleja cuando están las personas tomando los datos y se les va y se les dice, oye, allá no se puede hacer una tocata porque no tenemos un enchufe, como por ejemplo la Plaza Bicentenario, que tiene un anfiteatro hermoso pero que no lo podía ocupar porque le ponía un ampolleta, un hervidor y sabía cortar la luz, ¿cachai? Entonces, cosas como esas es necesario que nosotros la llenemos y visualicemos esas deficiencias, y de eso, esas miradas que son para mí muy extrañas desde las entidades, donde por tratar de mostrar números te dicen cualquier cosa y que es muy alejada de la realidad. Bueno, yo creo que hay bastantes puntos en común como para hacer quizás un sindicato, así que vamos a ir a firmar al tiro. No, en realidad yo creo que la conversación es bastante enriquecedora, creo que están los ánimos y me llama mucho la atención que tampoco hayamos visto como las trabas, y lo agradezco bastante. Normalmente en nuestro ámbito siempre como que vemos todos los peros antes de pensar constructivamente. Y desde ahí, bueno, nosotros en realidad esto como es un trabajo de clase, que era interés y motivación de los mismos alumnos, el tema surge de parte de ellos, de los alumnos del tercer año, es un poco también tomar la temperatura, ¿no? Saber qué pasa con este tema, que además sabemos que es muy necesario por lo que ustedes comentan. Y bueno, en realidad yo voy a dar como por terminar un poco la parte por la hora. Yo creo que ha sido muy, muy enriquecedor, de verdad les agradezco mucho, un gran aporte para los alumnos, y también yo creo que la universidad, desde la carrera de música, también nuestro interés por vincularnos y estar abiertos, como dijo Emilio también, ¿no?, a hacer trabajos más comunitarios, que yo creo que la causa y el punto en común acá es hacer crecer la escena local y de la mejor manera. Y creo que tenemos que entrar también en más conversaciones de este tipo, quizás profundizar muchos más temas, quizás llegar a realizar mesas de trabajo que podamos concretar más aspectos, ¿no?, donde participen los alumnos, donde participemos los profesores, y también agradezco las autoridades también, y la intención quizás también que manifiesta Fabiola, que también contamos con el apoyo de la facultad, ¿no?, de ciencias jurídicas, que a veces también esas cosas a veces uno no las conoce y son como mucho más difíciles para avanzar. Entonces siento que de alguna manera en esta conversación hay muchas herramientas que podríamos como tomar y ponernos a avanzar.